Hola, bienvenidas y bienvenidos a un video más de MediHelp University. El día de hoy hablaremos del SARS-CoV-2 y todo lo que necesitas saber básico de este virus. Iniciaremos describiendo que el SARS-CoV-2 es parte de la familia Coronaviridae. El nombre correcto de este virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es la que recibe el nombre de la COVID-19. Esto por las siglas de Coronavirus Disease 19, que es el año en el que se describió. Las generalidades de este virus es que son virus esféricos entre 60 y 200 nanomicras, tienen un RNA monocatenario positivo y la envoltura lipídica con prolongaciones es la que le da esta apariencia de tener una corona. Estos virus infectan la vía aérea superior, pero pueden llegar a la vía aérea inferior y provocar infecciones como una neumonía. Este virus se transmite por secreciones de vías aéreas. Las proteínas de este virus son 16 proteínas no estructurales y 4 estructurales, principalmente la proteína S, que es la más conocida, pero se han descrito la S, la E, la M y la N. La proteína S es la que permite al virus ingresar a las células del huésped y esto gracias a que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en el endotelio de las vías aéreas. La transmisión, como ya había mencionado, es a través de aerosoles expedidos por la vía aérea superior o por contacto indirecto. La patogenia de este virus se da por la introducción del virus a las células, que una vez más se da por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células epiteliales con ayuda de la serin proteasa transmembrana. Estas dos moléculas son necesarias para la ingresión del virus a la célula. La replicación del virus se va a dar en el citoplasma y esto porque el virus ocupará los ribosomas de la célula del huésped para replicarse y generar viriones. La salida de los viriones se va a dar para que infecten nuevas células epiteliales. Algunos de los síntomas descritos en pacientes infectados con el SARS-CoV-2 son fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, mialgias, cefalea, anosmia y disgeusia o ageusia, congestión o escurrimiento nasal y diarrea. Estos síntomas no necesariamente tienen que estar todos para describir un cuadro clínico de COVID-19 y en algunos casos pueden no haber síntomas justamente en los descritos casos asintomáticos. Es por estos casos asintomáticos que el SARS-CoV-2 generó una pandemia a muchísimo mayor nivel que el SARS-CoV-1 descrito en 2003 en Asia. Esto porque los casos asintomáticos fueron mayores y justamente que haya casos asintomáticos genera que las personas no sepan que están infectadas y no tomen las medidas de prevención necesarias para no infectar al resto de las personas que pudieran presentar un cuadro clínico de mayor gravedad. Algunos de los síntomas de alerta para acudir a un servicio de urgencias son dificultad para respirar, presión o dolor en el pecho, confusión, cianosis central o periférica y saturación menor a 90% en un oxímetro de pulso. Ahora describiremos algunas de las definiciones de casos reportados por la OMS. Un caso sospechoso de COVID puede ser una de dos opciones. La primera opción es la A, que tiene que ser una persona que cumple con criterios clínicos y epidemiológicos que ahorita describiremos, y la persona B tiene que ser un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave, que básicamente es un paciente con una infección respiratoria aguda que está descrita por fiebre y tos con un inicio en los últimos 10 días que precise hospitalización. La hospitalización es necesaria para definirlo como enfermedad respiratoria grave. Ahora, hablaremos de los criterios clínicos y los criterios epidemiológicos descritos en el caso A. Los criterios clínicos pueden ser una aparición súbita de fiebre y tos, tienen que ser ambas, o una aparición súbita de 3 o más de los siguientes signos o síntomas, que básicamente son los signos que acabamos de leer en la diapositiva pasada. Los criterios epidemiológicos son 3 y tiene que cumplirse uno de los 3. El primero es haber residido o trabajado en una zona de alto riesgo de transmisión del virus. El segundo es haber residido en una zona en la que haya transmisión comunitaria o haber viajado a ella en algún momento en el periodo de 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. Y el tercero es haber trabajado en un entorno de atención a la salud.
En el caso de un caso probable de COVID-19 hay 4 opciones. La primera es un paciente que cumple con los criterios clínicos mencionados anteriormente y que además es un contacto de un caso probable o confirmado, es decir, que ambas personas cumplan con los criterios clínicos mencionados y que aparte la persona que estuvo en contacto con el caso del que estamos hablando cumpla con los criterios epidemiológicos, o que la persona con la que estuvo en contacto y que tenga los síntomas también sea un caso confirmado, es decir, por una prueba, de la cual hablaremos en un momento. La segunda opción para hacer un caso probable de COVID es un caso sospechoso, es decir, la descripción que hicimos en la diapositiva pasada, que sea un caso sospechoso con signos indicativos de COVID en las imágenes diagnósticas de tórax. Esto puede ser por radiografía de tórax, por TAC, tomografía computarizada, o por ecografía o ultrasonido. No ahondaré mucho en las definiciones y en las descripciones de estas pruebas diagnósticas, pero solo tengan en cuenta que es un caso sospechoso y que además se le haya realizado una prueba diagnóstica por imagen que cumpla con estas características. La tercera opción es una persona con anosmia o ageusia que estos síntomas hayan aparecido recientemente y que no haya una causa identificada para estos síntomas. El cuarto caso es que haya tenido sea una persona que falleció sin alguna otra causa conocida y que en un adulto que haya presentado dificultad respiratoria antes de fallecer y además haya estado en contacto con una persona que sea un caso probable o confirmado. Y por último, el caso confirmado de COVID es una persona con infección confirmada por laboratorio, independientemente de si presenta signos o síntomas clínicos. Ahora hablaremos de las variantes igual descritas por la OMS. Principalmente hablaremos de 3 grandes grupos. La principal es una variante de interés, que está descrita como una variante que cuenta con marcadores genéticos asociados a mutaciones en la proteína S. Recordemos que esta proteína está relacionada con la transmisibilidad y la antigenicidad del virus, esto porque está relacionada con la ingresión del virus a las células epiteliales. Las variantes de preocupación son las variantes que están descritas ya con mayor transmisibilidad, que tienen casos más graves de enfermedad, que hay una reducción en la neutralización por anticuerpos y que tiene una menor efectividad de tratamiento o por vacunas. También que la variante esté descrita que tiene ciertas fallas en las pruebas diagnósticas. Algunas de estas variantes relacionadas con SARS-CoV-2 fueron Omicron y Delta, que eran variantes que estaban descritas con alguna o varias de estas características. Por último, las variantes de gran consecuencia son variantes que muestran prueba de que las medidas de prevención o las medidas médicas han reducido su efectividad con algunas de las variantes previas. Afortunadamente, la OMS no tiene variantes de interés ni variantes de gran consecuencia actualmente para SARS-CoV-2. Ahora hablaremos de las pruebas diagnósticas. Principalmente hablaremos de 2, de la prueba de antígenos y la prueba de PCR. Como ya debemos saber la mayoría de nosotros, la prueba de antígenos es una prueba rápida, es una prueba que aproximadamente se tiene en 10 minutos o máximo en 1 hora, dependiendo del laboratorio en donde la hagamos. Y la PCR es una prueba de reacción a la polimerasa, y esta prueba pues varía determinadas horas según el laboratorio que consultemos, pero por muy rápido que sea puede estar en unas 2-3 horas o puede tardar hasta 24 horas según la carga de pruebas que tenga el laboratorio donde estemos asistiendo. Ahora, decidí poner esta imagen, que le doy créditos a esta cuenta de Twitter. Me pareció bastante ilustrativa en cuanto al tiempo y a la carga viral del SARS-CoV-2. Podemos ver que aquí se describe la infección, que son en menos 6 días antes de los síntomas. El día 0 es el día en donde se inician los síntomas y la infección se puede dar hasta 11 días antes, 14 días antes, pero aproximadamente en promedio son 6 días. Entonces tenemos la infección, pasan los días y realmente no hay síntomas, pero sí podemos darnos cuenta aproximadamente en el día menos 4, que sería 2 días después de la infección,
o del contacto con otra persona infectada, empieza a aumentar la carga viral. Podemos darnos cuenta que la carga viral va en ascenso y llega a su pico en el inicio de los síntomas. Entonces, es importante mencionar que en este punto, en cuanto nosotros obtenemos el virus, en cuanto nosotros estamos infectados, ya estamos contagiados. Es decir, tenemos la presencia de restos virales, ya sea vivos o muertos, en el organismo. El estar contagiado no necesariamente significa que somos contagiosos, pero que nosotros ya contamos con los restos virales. Esto puede ocurrir de 2 a 3 días después de la infección. Y como les comentaba, está íntimamente relacionado con la carga viral que nosotros vamos a tener. En segundo lugar, vamos a ser contagiosos aproximadamente con un umbral de la carga viral que no se tiene bien establecido, pero aproximadamente son de 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Es por esto que pues es tan peligroso o que fue tan peligroso en algún punto de la pandemia pues no respetar el aislamiento y las medidas de prevención, porque no sabíamos en qué punto podíamos estar o no contagiados y llegar a ser contagiosos, independientemente si teníamos síntomas o no. Después podemos pasar a la parte de estar enfermo, que es cuando presentamos los síntomas, tos, fiebre, dolor muscular y todos los síntomas que ya describimos, y es justo cuando se describe el día 0. Y una vez más es cuando tenemos la carga viral en su pico más alto. En este dibujo se describe el test de antígeno positivo, que es en este lapso en donde la carga viral es lo suficientemente alta como para ser identificada por el test de antígeno. Esto principalmente se va a dar de 2 días antes del inicio de los síntomas y hasta 7 días después del inicio de los síntomas. Es por eso que es mucho más sencillo que un test de antígeno tenga un falso negativo, porque no sabemos si estamos dentro de esta ventana. Ahora, el test PCR está descrito en este umbral azul, es decir, desde el día aproximadamente -3 hasta el día 20, incluso se han descrito casos que pasa un mes, mes y medio y el PCR sigue estando positivo. ¿Esto por qué? Porque el PCR normalmente suele dar varios ciclos y mientras más ciclos se pase la muestra, es mucho más probable que detecte menor cantidad de virus. Es por esto que no necesitamos el umbral necesario para la prueba de antígeno. El PCR no tiene un umbral, es decir, con que haya la mínima carga viral de SARS-CoV-2, el PCR va a salir positivo. Algo muy importante que me gustaría hacer hincapié aquí es que el PCR positivo no forzosamente quiere decir que seas contagioso. Si nos damos cuenta, la ventana de ser una persona contagiosa tiene que ver mucho, está en relación con los síntomas que tengamos y con los días que tenemos desde el inicio de los síntomas o desde una prueba positiva, ya sea de antígeno o PCR. Es decir, el PCR puede seguir saliendo positivo incluso después de ya estar sin síntomas, de estar dado de alta por el médico, de no tener alguna complicación. Es por esto que es muy importante que los médicos o que en su trabajo o para algún viaje dejen de solicitar PCRs negativas posterior a una infección de SARS-CoV-2, porque va a ser muy complicado en ciertos casos, incluso pasan, como les digo, meses y la PCR sigue saliendo positiva y esto no quiere decir que la persona ya no sea contagiosa. Espero haya sido de utilidad esta imagen, realmente a mí me pareció muy ilustrativa. Y como les comentaba, con base en el tiempo, con las pruebas tanto para que salgan positivas o negativas y con la carga viral. También estas 3 definiciones de contagiado, contagioso y enfermo son muy importantes para poder seguir hablando y tratando temas sobre SARS-CoV-2. Por último, hablaremos del tratamiento y del abordaje de este virus. Es muy importante primero hablar del aislamiento, que es un aislamiento respiratorio descrito como en un cuarto aislado, es decir, un cuarto, pues si se puede, en donde el paciente infectado se encuentre a solas. Esto porque la transmisión, recordemos que es por gotículas respiratorias, que si se entra en contacto con este paciente se utilice mascarilla de alta eficiencia e incluso el paciente use mascarilla de alta eficiencia, es decir, ambas personas. Si se puede entrar con bata,
se entre al ambiente del paciente con bata y que se haga un lavado de manos riguroso en los 5 tiempos para el lavado de manos para ingresar con el paciente. Ahora, el tratamiento sintomático, que es la base del tratamiento de una infección de SARS-CoV-2, está basada en antipiréticos, que son fármacos para disminuir la fiebre, analgésicos para disminuir las molestias generales, antitusígenos en dado caso de que sea una tos muy molesta o incontrolable, y antihistamínicos para controlar la congestión o el escurrimiento nasal. El tratamiento sintomático, repito, es la base del tratamiento para el SARS-CoV-2. Esto porque se trata de un virus y recordemos que no hay tratamiento específico para los virus, como para las bacterias sí lo hay, que serían los antibióticos. Se han descrito algunos antivirales que, basados en la fisiopatología que ya mencionamos del SARS-CoV-2, se han ingresado a protocolos y se ha visto bastante buena eficacia. Uno es el Remdesivir, que este antiviral va a inhibir la replicación del virus al unirse a la RNA polimerasa, es decir, va a evitar que se produzcan más viriones. Y otros son el Lopinavir y Ritonavir, que estos van a inhibir la secreción proteica para evitar el ensamblaje de los nuevos viriones. Ahora, el tratamiento para la enfermedad grave se va a dar en una clínica o en un hospital, y está basado principalmente en la monitorización de la oxigenación. Esto también para valorar si el paciente es un candidato para intubación o no. Va a ser el tratamiento hemodinámico si se necesita algún trombolítico o a un anticoagulante, y la valoración de los marcadores de esta situación hemodinámica del paciente constantemente. También se han descrito el uso de corticosteroides para disminuir la inflamación en pacientes graves, esto por la tormenta de citocinas que puede generar este tipo de pacientes. Y también se ha descrito el uso de anticuerpos monoclonales para estimular el sistema inmune de los pacientes con COVID grave. Y eso es todo, espero que les haya servido este video, espero haber sido clara, y no olviden dejarnos sus dudas o comentarios, darle like a la página y suscribirse. Muchísimas gracias y seguimos abiertos a sugerencias.